¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos aquí en directo en Rompiendo el Mercado. ¿Qué tal este lunes 20 de abril? Madre mía, esperamos muy pendientes como siempre en los mercados. Yo siempre preguntaba y estaba hablando entonces con John antes de empezar el directo y le decía, bueno John, o sea, estamos viendo una situación, el viernes máximos, hoy esperamos una caída mayor, no lo está viendo. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado a esto del taco trade de Trump, ya nadie se cree absolutamente nada. Pero realmente lo que tenemos que saber es qué hay detrás de todos estos movimientos, qué sectores también, ¿no? Pueden ser interesantes, ver también esas oportunidades que se abren muchas veces en esta situación, aunque yo siempre insisto con ese foco siempre, esa visión a largo plazo, pero siempre hay ciertas oportunidades que lo podemos ir aprovechando. Bueno, es lo que queremos hoy, queremos ver qué está afectando directamente a nuestro dinero y qué está pasando, desmontar realmente lo que está pasando en el mercado. Bueno, yo siempre os pido, ahora enseguida ya saludo a John, siempre os pido esos likes, que os suscribáis aquí al canal de Rompiendo el Mercado, pues porque ayudáis un montón, es gratis y lo único que intentamos es pues eso, intentar aportar algo de información a todo lo que está pasando, intentar también resolver esas dudas y esas ayudas. Importante también que nada de lo que decimos en este podcast, en este directo, es recomendación de inversión, que no hay que seguir al pie de la letra y que cada uno tenemos que hacer nuestra propia investigación. Mira, ya nos están saludando por aquí a través del chat, Sandreta, que dos cracks, nos dice también Julia, directazo, grande John, pues gracias porque tenéis este chat también maravilloso para ir respondiendo y ir diciendo todas esas consultas y esas dudas que tengáis para John, que es el experto que me acompaña hoy. John es asesor financiero y también trader profesional. John, ¿qué tal estás? Bueno, tenía muchísimas ganas, lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo, de tenerte por aquí. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Un placer volver aquí a tu programa, que está funcionando de coña y que no me pierdo cuando lanzas un evento, un especial, cualquier cosa. Y nada, y te animo a seguir, pues está haciendo genial. Y cuando me dijiste de venir, digo, no dudé ni un momento. Bueno, además lo estábamos hablando ya, ahora que estáis aquí por el chat ya saludando, lo estaba hablando yo con él y yo, tengo que hacer contigo un podcast tranquilos, sentados y aprender un montón de ti porque John sabe muchísimo de todo esto y saber también de su experiencia, así que yo ya lo voy soltando aquí a través del chat, a ver si nos animáis de los comentarios también, a que John se anime a venir aquí a Madrid y poder grabar con él, porque la verdad es que sería genial poder grabar con él un podcast tranquilos, como digo yo, y meditando un poco toda esta situación. Así que yo aquí ya te lanzo el órdago, ya que estamos en directo y no me puedes decir que no, yo te lanzo ya el órdago, John, para que Ya, vengas. ya- ya sabes que me cuesta salir de mi cueva, pero bueno, algún día que me deje caer por Madrid, sí que te iré, vamos, sin ninguna duda. Bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, vamos a lo que vamos en este directo, que es un poco descifrar qué es lo que está pasando en el mercado. Es verdad que a través de los podcasts muchas veces entramos en cosas más profundas, más tranquilas, digamos, a la hora, pero no tanto en la actualidad, y un poco también es lo que pretendo con estos directos es, oye, vale, el viernes vi esa subida del S&P 500, esos máximos históricos, hoy, después de que Trump de nuevo moviera esos hilos, con pendientes como siempre de la guerra a Irán, estamos viendo los mercados, que lo hablábamos al principio, como esperábamos una caída, pero tampoco ha sido como se esperaba. Todo esto que estamos viendo, John, ¿este mercado es sano? Bueno, para nosotros mentalmente ya digo yo que no, pero... A ver, yo te diría que este mercado ahora mismo no parece sano del todo, pero tampoco parece una ilusión completa. Es decir, no creo que estemos ante un mercado falso, porque hay fuerza, hay liquidez, hay dinero entrando también. Ahora bien, lo que sí creo es que gran parte de esta subida se está construyendo más sobre unas expectativas, unos flujos esperados y necesidad de muchos operadores de estar invertidos, que más sobre todo una mejora real y limpia de todo el contexto macro. Entonces, ¿qué realmente es lo que está pasando? Porque hemos visto una subida prácticamente en V. En Y V, es que el sí. precio. Y rápida y brutal. Y es que el precio sí que es verdad que sube, pero eso no significa automáticamente que el mercado esté, como comentas, esté sano por dentro. Yo lo veo fuerte, pero complaciente. O sea, lo veo con una inercia alcista, pero también con mucha gente comprando porque no quiere quedarse fuera. No porque de verdad sea un escenario resuelto, porque aún tenemos muchas variables pendientes de cualquier noticia, cualquier tweet, cualquier evento que pueda cambiarlo. Y justamente eso cambia bastante la lectura, porque estamos viendo más un escenario o un mercado que reacciona, más a un escenario realmente con una base sólida. Y ante un escenario así, yo creo que es primordial tener un plan, porque si no vas dando palos de ciego por todos lados y es lo peligroso.
Vale, pues ya que me has dejado eso del plan, lo voy a dejar un poco ahí porque luego quiero que me digas cómo hacer ese plan, porque muchas veces es verdad que nos vamos fijando en la actualidad y cómo hace yo en ese plan, o sea, qué recomiendas en general, ¿no? Para tener ese plan establecido, esa estrategia establecida. Pero volviendo a la actualidad con lo que estamos diciendo, esa subida en V, tú me lo estás diciendo, hace 4 días hablaba de tendencia bajista, final de mercado alcista de nuevo con esos máximos históricos. ¿Esta velocidad de recuperación es normal o deberíamos asustarnos ante lo que estamos viviendo? Bueno, es normal, a nivel histórico está fuera de lo normal una subida así. A mí más que asustarme, lo que hace es ponerme un poco en alerta, un poco a observar realmente qué es lo que realmente está pasando, porque una recuperación tan agresiva en V no suele ser una señal de un mercado que es relajado, que es sano, que hace las cosas de manera pues consolidando, sino es más de un mercado que está sobre todo muy dominado, lo que decíamos antes, flujos de movimientos rápidos, por short squeeze, movimientos más de la parte más sistemática y por esa necesidad de querer colocarse rápido. Es decir, opino que no estamos viendo tampoco una mejora pausada, una mejora ordenada, una mejora construida sobre unos fundamentales sólidos. Lo que hemos visto es un mercado que hace 4 días estaba cayendo por un evento causado principalmente por un pánico puntual y a la mínima que han cambiado 4 cositas cuando en el fondo es el mismo, se ha recuperado muy, muy, muy fuerte. Y en cuanto afloja un poco todo ese miedo, sale disparado hacia arriba porque había mucha gente mal colocada y es lo que estamos viendo, este movimiento más de flujos que no en sí de cosas más consolidadas. Y eso explica gran parte o casi la totalidad de la violencia del movimiento que hemos visto a la alza. La pregunta es, ¿puede seguir subiendo? Yo creo que sí, perfectamente puede seguir subiendo, pero precisamente por haber subido tan rápido, ahora no me extrañaría, empujado en parte por ciertas noticias que estamos viendo, que viéramos un mercado algo más lateral o que intentara consolidar estos niveles por encima de los 7.000, en el caso SP500, porque después de estas 12, 13 sesiones empujando casi sin descanso, lo normal es que necesite digerir un poco esta subida. Pero tú ves que los mercados están, o sea, realmente hay riesgo, están ignorando un poco este riesgo de la guerra de Oriente, o sea, es que ya no se creen nada, se mueven según los movimientos de Trump, porque da la sensación de que un poco lo que tú decías al principio, es como que está descontando ya unas expectativas, pero que parece que no llegan al final esas expectativas. Claro, ahora ya mucha gente de lo que está hablando es lo que nos espera de momento es como una más que lateral, como una gran caída, porque se ha descontado algo que todavía hablábamos al principio cuando empezó la guerra de Irán, que esto iba a durar, ¿qué? ¿Un mes? 4 semanas, todo el mundo daba por hecho. ¿Cuánto llevamos ya? Y todavía seguimos hablando de esta guerra de Irán. No sé si tú ves esa caída pronunciada si al final no se llega a un acuerdo en la guerra de Irán. Hombre, se planteó como un efecto o un evento táctico tipo Venezuela y más lejos de la realidad, o sea, no se parece en nada. Y yo creo que aquí, tanto el mercado, no es que sepa algo mágico que nosotros no sabemos. O sea, yo creo que el mercado está haciendo lo que hace siempre, que es descontar más o menos el escenario menos posible que espera a futuro. Es decir, no está comprando la paz, pero tampoco está comprando la idea de que pase lo peor. Y claro, eso es muy distinto, porque una cosa es que no entendemos o no entremos en un escenario totalmente descontrolado, que es lo que al mercado le vuelve loco, que es la incertidumbre, y otra muy distinta es pensar que todo vuelve a estar cómodo, limpio, favorable y como estaba hace un tiempo atrás. Yo creo que el mercado está siendo bastante complaciente, está mirando mucho más la parte amable de esta historia, de este escenario, y bastante menos la parte incómoda. Y lo hemos visto por el giro a la mínima que se ha planteado un poco ya el fin de toda la hostilidad y sobre todo la apertura del Strait Hormuz. Porque realmente detrás de ese posible escenario que se descuenta sigue el problema ahí, sigue el petróleo arriba, problemas en la inflación, la tensión geopolítica ya la vimos que durante el fin de semana sigue igual de viva que antes del viernes, cadena de suministro rota o con muchos problemas, déficit, o sea que realmente está descontando un escenario que aún no ha sucedido en la realidad, pero que espera que el escenario menos malo sea más probable. Así que no, yo no creo que el riesgo haya desaparecido, ni mucho menos. Creo que simplemente el mercado ha decidido, de momento, mirar para otro lado y proyectar la puerta menos mala a la hora de abrir, que es que realmente se llegue a un acuerdo más pronto que tarde y luego este calma tensa o esta paz se mantenga más o menos durante un tiempo. ¿Qué es lo que a ti no te encaja
del mercado actualmente. Es decir, estamos viendo esos bonos, yo que sé, a 10 años rondando el 4,3, creo que lo he mirado antes de empezar el directo. El petróleo, vale, sí, se mueve un poco según la guerra de Irán, pero claro, luego vemos a la bolsa subir. Es como que normalmente esto no se mueve así. ¿Qué es lo que a ti no te encaja? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mira, si quieres compartir la pantalla y enseño Sí, la parte de los bonos. la vemos ya todos. Vale, siempre en el pasado, ya la primera parte de la legislatura de Donald Trump, siempre había una zona donde era, aquí vemos aquí a la derecha, zona de malas noticias, donde Trump siempre se decía que existía el put, o existía el límite, y la zona donde empezaban las buenas noticias. Esto traído ya a temporalidades más grandes, siempre ha sido cuando el bono a 20 o 30 años acerca al 5%, o en el caso que comentabas tú, el de 10 años, sobrepasa el 4,30 a 4,40. El bono americano a 10 años ahora mismo está rondando el 4,25. ¿Dónde tiene que estar ese número para que el mercado de renta variable pueda seguir subiendo de forma sostenida, quitando la variable a nivel político? Más que un número exacto, lo importante para mí es que no se descontrole el alza, porque siempre el mercado de bonos en principio ha sido un mercado que es el más grande, es el que realmente mueve la fontanería del mercado, mueve las bases de todo el sistema y siempre ha sido un mercado normalmente estable o predecible o por lo menos con cierta predicción a la hora de moverse. Claro, si el de 10 años se mueve en esta zona, pero de forma relativamente estable, el mercado lo puede tolerar. Puede dispararse un poco, Lo que no puede ser es que te suba del 4% al 4,40, 4,50 en cuestión de 2 semanas. Esto es lo que al mercado lo descoloca o lo que crea son tensiones que rompen cosas y rompen gobiernos. Y ahí es donde salta la luz verde a más de uno. Entonces, el problema sería ver una subida rápida hacia zonas que empiecen a tensionar valoraciones, financiación y, sobre todo, percepción del riesgo. Se dice que el put de Trump o el límite, como te comentaba antes, está en el 5%, en el 20 a 30 años. Y es cierto que cada vez que se ha acercado a esa zona, el mercado se ha puesto bastante nervioso. Porque al final, si tú tienes una rentabilidad del bono muy elevada y además con inflación incómoda, como es la situación, eso te mete presión en muchas cosas. No simplemente que no puedas renovar la deuda, sino te mete presión sobre múltiplos a nivel de empresas, a nivel de acciones, sobre el consumo. Se nota mucho en el día a día, la economía real no es la inflación que nos dicen. O sea, mete presión también ahí. Costes de capital, sobre la narrativa de que la renta variable pueda seguir subiendo sin fricción, porque también haces mucho más atractivo otra parte del mercado que hace que cueste más rotar a riesgo. Entonces, mientras el bono no se dispare, o por lo menos se mantenga estable en niveles que no molestan, que pueden ser los actuales o inferiores, y el mercado siga comprando, que esto es otro tema, que venga una Fed de aquí a futuro con el cambio de presidente que sea más acomodaticia, la bolsa puede aguantar. Pero si de repente el bono vuelve a volverse muy inestable o que vuelva a tensarse con fuerza, ahí sí que empezaría un problema serio para seguir empezando o por seguir por lo menos empujando con comodidad los mercados. Y un bono por encima del 5%, los mercados de renta variable sufrirían bastante y eso llevaría también a tomar ciertas medidas, ciertos puts, ciertos para atrás, el taco de Trump, que veríamos seguramente inminente, porque ya son niveles donde se rompen cosas. Y no hablamos solo de que te juegues la butaca, ¿eh? Hablamos de problemas de crédito, problemas de deuda, problemas que han hecho saltar a más de un gobierno simplemente por el hecho de que tensa a planes de pensión, seguros, muchas partes del sector. Si los bonos se tensan, se desajusta toda la base y ahí sí que es un problema y gordo. No hablamos de una subida nube, hablamos de un destrozo bastante importante. O sea que si tenemos que vigilar una señal hoy en día, ¿son estos bonos a 10 y 20 años? Sí, siempre han sido, de por sí, pueden desajustar muchas cosas, puede haber más presión, el petróleo puede molestar, pero lo que ahora mismo marca el hecho de cuando veamos el límite son los bonos, sea por la renovación de deuda, sea por lo que llega a tensar a ciertos sectores, sea porque se nota un impacto a mercados en renta variable, es que lo afecta todo. O sea, si ya el petróleo o la energía afecta, si ya ver los mercados en la parte de abajo no gusta, el que se tensen los bonos es ya la línea roja. Si eso se cruza, es que no aguanta nada. Ni renta variable, ni los gobiernos, ni la economía en general. Bueno, por aquí te están halagando un montón de comentarios. Te quiero ponerte alguno porque estamos centrados aquí en el directo, pero bueno, nos dice, por ejemplo, Dogue que qué grande es John, un crack siempre a tener en cuenta sus opiniones y visión del mercado. Yo soy una de las que no me pierdo tus vídeos todas las mañanas. Antes me hablabas de los podcasts, pero yo soy de newsletter, que también la suelo leer, y aparte los vídeos de John cada mañana para saber qué es lo que está pasando en el mercado. También por aquí Diego nos dice excelente, John. Así que nada, tenéis el chat también si vais teniendo dudas y consultas, que nos las vayáis diciendo y aprovechar que tenemos aquí
aquí precisamente a John en directo. Vale, hemos hablado de los bonos, ¿no? Que es verdad que el bono de 10 y 20 años de Estados Unidos es lo que muchas veces estamos pendientes, también por lo que nos han dicho, ¿no? De Trump, como que es lo que no le deja ir más allá y que realmente es lo que le tiene entre las cuerdas, ¿no? Un poco todo eso. Pero también hay muchas dudas, por ejemplo, con lo que ha pasado con el oro, John, porque es verdad que cuando empezó la guerra, no sé cómo lo estás viendo, cómo lo has visto tú durante este proceso, se esperaba siempre ese refugio del oro, pero muchas veces no se ha comportado así y eso ha generado ciertas dudas también sobre tener oro en cartera, ¿no? ¿Qué papel juega el oro en las carteras? ¿Cómo has visto tú precisamente al oro? Y luego te quiero preguntar también por Bitcoin. El oro para mí, ya tenemos aquí en pantalla, ha sido o sigue haciendo, mejor dicho, lo que tiene que hacer en este ciclo, que es recordarle al mercado que el problema de fondo no ha desaparecido. El hecho de que veamos estos aumentos del oro tan agresivamente, esta volatilidad tan grande para un activo que también suele ser o suele estar relacionado con cierta estabilidad, igual que los bonos, ya nos indica que hay, hay problemas de fondo o hay tensiones que no desaparecen. Porque el oro realmente ahora ha tenido cierta narrativa, cierta moda, pero no suele subir o no debería subir por modas. El oro sube cuando el sistema monetario genera dudas, cuando los gobiernos gastan exceso, o sea, las deudas crecen, cuando los déficits no encajan o se disparan, cuando la confianza en la moneda fiat se erosiona y cuando, que es la parte final de todos estos eventos, al final es cuando el inversor empieza también a buscar una cobertura real. Entonces, aunque en algunos momentos pueda tener pausas, puede tener correcciones o puede estar muchos años consolidando rangos, yo sigo viendo la tesis del oro muy viva. Y más, de hecho, si de verdad vamos hacia un escenario de tipos más bajos, con la previsión que hay de la nueva Fed cuando entre dentro de unos meses, o dentro de un mes y algo, también un escenario de un dólar más débil y unas políticas más acomodaticias o más de gasto o más de forzar ciertas expansiones a costa de una inflación, pero vas a forzar ciertos escenarios, el trasfondo para el oro sigue siendo bastante potente. Y sigue siendo un activo que no solo es por la moda, no solo estuvo vivo el año pasado, 2025, sino que va a seguir vivo durante estos últimos, los próximos meses y sobre todo próximos años. Pero si al final, por ejemplo, la Fed baja los tipos, como estás diciendo, John, para aliviar un poco la economía, ¿no? De la situación actual, la inflación también puede volver a subir y si mantienen los tipos altos, también aplastar el apalancamiento, ¿no? ¿Hay alguna salida buena a todo esto que estamos viendo? O sea, es decir, ¿la Fed puede hacer algo en este sentido? Yo creo que están bastante entre la espada y la pared, bastante como atrapados. No digo que no tengan margen de maniobra y que, por ejemplo, hasta ahora Powell, por lo mal que se preveía, no lo ha hecho nada mal, pero si digo que una salida realmente limpia, yo no la veo. No la veo. O sea, aquí hay o susto o muerte. Están en esa decisión ahora mismo. Porque si bajan tipos demasiado pronto, como quiere más de uno, corren el riesgo de reactivar la inflación, Claro. debilitar más el dólar y volver a alimentar burbujas o excesos financieros, que también trae todo esto a otros problemas. Pero en cambio, si mantienen los tipos altos demasiado tiempo, tensionan los crecimientos, tensionan el consumo, deuda pública, refinanciación, valoración de activos y un entorno que te está apretando las energías, como la gente, las FISIES, la gente de empresas y demás, las FISIES con tipos más altos, revientas bastante esa parte. Entonces, ¿qué creo yo? Que al final deberán escoger, optarán por la salida políticamente más fácil, que no quiere decir que sea la más correcta, pero sí la más fácil, que es tolerar algo más de inflación y ser a costa de ser menos duros con el discurso oficial que dicen. Y eso encaja bastante con la idea de que deban mantener tipos y empezar a bajarlos, no de forma muy agresiva, pero empezar a corregirlos. Eso acompañará a un dólar más débil, dará más apoyo a la liquidez, será bueno para los mercados y un mejor comportamiento relativo de activos reales, por ejemplo, como el oro, como comentamos ahora. Pero ese entorno lleva a un entorno que la inflación seguramente esté más alta durante más tiempo, ese solo el 2% será ficticio, ya eso será un sueño a corto plazo, y eso empuja a que realmente para lo que es la economía de calle, la gente de a pie, que no tenga exposición a esos activos más activos reales, será un problema. Será un problema porque tú verás que la economía tira, empuja, verás muchos mandatarios anunciar que los PIBs, que todo funciona, que todo corre, pero en cambio a pie de calle verás que la gente no avanza, igual como marcan los números de los estados. Y eso es justamente por ese efecto. Y ese es un problema que parcheas una parte de la economía, pero la otra, si no se espabila, sufre. Y ese es el problema.
Vale, pues para eso tenemos que poner nuestro dinero a trabajar desde ya. Bueno, ya teníamos que haber empezado con ello. Y dentro de todo lo que me estás diciendo, claro, hemos hablado del oro, se habla ya de ese superciclo de materias primas que según el escenario que tú me acabas de plantear, es cierto que vamos directos a ese superciclo, ¿no? De materias primas. No sé si solo del oro o ves tú también, no sé, algún otro que también que pueda ser interesante dentro de las materias primas. O de los activos reales, que has hablado tú. Vale, a ver, lo que es los mercados han volado, ¿sí? Especialmente la parte más agresiva, más especulativa, que además suele ser lo típico cuando hay cierto estrangulamiento de cortos, con esta subida que hemos visto tan en nube del mercado. La renta fija sí que hemos visto que, bueno, no termina de ser especialmente atractiva en términos reales si entramos en ese escenario de tipos más bajos, que es a la proyección que nos llevaría. Entonces, después ya te estás quedando poco a poco arrinconando con activos más reales. Por ejemplo, caso de materias primas, hemos tenido un bastante movimiento, se habla del superciclo, como comentabas tú ahora, especialmente en energía, por todo el ruido que ha acelerado el tema de Oriente Medio, porque era una tesis que ya se venía trabajando desde hace 2023-2024, se empezaba a calentar. El año pasado fue un año para colocarse y no se esperaba, realmente se esperaba que fuera un buen ciclo, una buena tesis para final de este año. El tema de Hormuz lo ha acelerado todo. Pero lo interesante aquí me enfoca al mismo punto que comentabas tú: oro, metales, activos reales, activos digitales como Bitcoin, porque aunque el mercado esté celebrando o esté previendo aportes de liquidez por esos gobiernos más gastones, más expansivos, y eso lleva más a un apetito para el riesgo, el fondo de ciclo sigue siendo el problema de siempre: el desorden monetario, el déficit, grandes deudas, inflación estructural y necesidad de recursos, porque la narrativa que ahora está sosteniendo todo es una narrativa que planea construir centros de datos, infraestructura, consumo de electricidad, y eso te está llevando a tener que centrarte en unos recursos finitos, y eso empuja más aún todo ese ciclo posible de commodities, que ya estamos en él, pero es que no es que sea una moda pasajera como muchos ciclos como plata y cobre, que suelen ser muy cíclicos, sino que puede ser que se alargue o se solape en el tiempo por culpa de que hay ciertas presiones externas que exigen más consumos de esto y más necesidad de estos recursos. Vale, es verdad que la parte de energía es lo que tú decías, ¿no? El oro y la plata, llevamos mucho tiempo ya hablando de ellos, ahí se ha oído el cobre, otras materias primas, pero en el caso, por ejemplo, de la energía, personas que han pasado por aquí, expertos que han pasado por aquí, es como que me hacen cierta distinción. No toda la energía vale, no toda la parte de energética se vale. ¿Tú también ves diferencia o has visto durante esta guerra, en estos momentos, que se han comportado de diferente forma dentro del sector energético? Las petroleras, las refinerías, el diferente tipo de empresas, me refiero, que hay dentro del sector energético. Sí, porque dentro del sector tenemos desde los que extraen o trabajan sobre la materia hasta las infraestructuras que proporcionan servicios, mantenimientos o también distintas ubicaciones tanto de bases, de offshore, onshore o también tipos de materiales. Por ejemplo, los que más se han visto beneficiados por el estrangulamiento que ha habido por la oferta de barriles diarios es petróleo y también gas. Entonces, todas las empresas que están fuera, que están a lo mejor alojadas en petróleo en Brasil, en la parte de África, en el Mar del Norte, se han visto beneficiadas porque la demanda les ha aumentado una barbaridad, porque toda aquella competencia o barriles que salían del estrecho de Hormuz se han visto afectados. Lo mismo para el gas natural, grandes empresas que se han visto muy beneficiadas porque realmente la demanda sigue estando a nivel desesperado y la oferta se ha visto caída drásticamente. Esto ha llevado a que otros tipos de materiales que siguen estando muy interesantes se desplace un poco lo que es el ciclo, como es el caso, por ejemplo, el carbón separando metalúrgico a térmico, y cobre sobre todo. Cobre sí que es una tesis que espero yo más para finales de 2026. Es una tesis muy buena, con grandes oportunidades ahora, pero que ahora mismo afectada en el corto plazo, también por su dependencia y consumo de energía, pero porque está desplazada por el hecho de que su ciclo realmente no es ahora, es más para finales de año. Y el carbón, dentro de la parte metalúrgica, que se puede ver afectada por la cierre o la baja de rendimiento por empresas por el tema de energía, pero en cambio su parte térmica, que siempre suele ser de menor calidad, puede verse reforzada por el hecho de que muchas empresas del sudeste asiático, de Asia, demanden esa materia que siempre ha estado muy defenestrada o muy olvidada por el tema de la contaminación, como recambio a ese petróleo que ahora está disparadísimo, no el futuro, sino contado, la empiezan a utilizar como alternativa a la parte energética. Entonces, la parte térmica también ha cogido su potencia, pues hay muchas empresas de carbón que a lo mejor están en Canadá o están fuera de esa zona de estrecho de Hormuz, que han aumentado bastante por el hecho de aumentar la presión sobre la parte térmica. Entonces, dentro de ese ciclo tenemos también lo que decías tú, oro, plata, tenemos las mineras. Ahora mismo, por ejemplo, las mineras de oro en un entorno
donde la energía, los costes le han aumentado y podemos ver cierta corrección del activo del oro, después de hacer los máximos en la zona de 5.500, pueden verse castigadas, pero también es una buena tesis de cara a preparar en buenas posiciones. Entonces, todo dentro de commodities es como un gran ente vivo, pero tiene muchas partes y cada parte va funcionando según el momento. El momento, por ejemplo, del petróleo, cuando nadie lo quería en 50, 55 dólares, que era en agosto, septiembre, y veías empresas que era un sector que se había dejado de invertir por el hecho de que la Agenda 2030, todo el mundo iba a dejar de consumir petróleo, y después se ha visto que en Anay, que a la mínima que cortan el grifo, tiembla todo el mundo. Entonces, esas empresas que se redujo lo que es toda la parte inversora, ahora están brutalmente mucho más saneadas por el hecho de que se ha hecho limpieza dentro del sector y ahora abarcan muchas posiciones fuera del estrecho de Hormuz y empresas están haciendo por 2, por 3, volando por el simple hecho del aumento del crudo. Y claro, un crudo que tenía un suelo en 50, 55 y con todo el problema a nivel de infraestructura te ha elevado ese suelo a la zona 75, 80, 70, literalmente están imprimiendo dinero. Entonces, claro, tienes sectores que a día de hoy están dando mucho y otros que dentro de estar de la burbuja a nivel de commodities están proyectando muy bueno, pero que a corto plazo están viéndose afectados por ese tema de energía, pero que la proyección es muy buena de cara a 2026. Yo creo que este año 2026, solo utilizando rotaciones dentro del sector de commodities, es un muy buen año simplemente para ir observando cómo va saltando el ciclo de zona en zona. Pues muy interesante porque es eso, ir aprovechando también cada momento. Mira, nos pregunta de qué estamos hablando del sector petrolero. Nos pregunta Carmen por ExxonMobil. No sé tú cómo la ves, si la sigues o si podemos al menos echar un vistazo, ya que estamos hablando del sector, sin ser, por supuesto, yo insisto, recomendación de inversión, nada de lo que vemos aquí, pero no sé si nos puedes decir algo de Exxon. Pues ExxonMobil yo no tengo trabajada, yo suelo trabajar más petroleras algo más pequeñitas, sobre todo en la zona más de Brasil, con alguna como petróleo brasileño, o, Petrobras también está por aquella zona. A nivel de por abajo, zona más abierta, Cosmos también está trabajando muy bien. Sí que es verdad que ExxonMobil sonaba bastante, si no me voy confundido con el tema de Venezuela, cuando hubo todo el movimiento por el tema de la intervención que hizo Donald Trump, pero sí que es un grande, como aquí, por ejemplo, Repsol en España ha funcionado muy bien, pero no lo sigo en el caso de ExxonMobil. Vale, pues vamos a ir con otras preguntas. Hemos hablado un poco en general de esos sectores. Te quería preguntar por ese superciclo un poco de las commodities que también me has dicho. Nos queda hablar de Bitcoin. Yo tengo que decir que la primera vez que hablé de rompiendo el mercado sobre Bitcoin fue con John, y además me abrió un poco la luz de qué era realmente Bitcoin, porque para mí, yo siempre lo he dicho, para mí era un gran desconocido. Había oído hablar de él, había leído libros, pero me costaba mucho y tengo que decir que John fue el primero que me habló de Bitcoin. Quería aprovechar para volver a hablar contigo de Bitcoin. Aparte de cómo se esté comportando ahora, de cómo lo estás viendo, ¿ha cambiado mucho en estos 2 años y medio, creo que cuando estuviste aquí, todo el panorama sobre Bitcoin, esa visión que hay sobre Bitcoin? Y ahora te pregunto de cómo lo ves. Bueno, Bitcoin tuvimos en octubre los máximos históricos, llegamos a la zona de 125.000 y todo eran risas y iba todo muy bien, y desde entonces se ha desplomado prácticamente, bueno, exactamente en los mínimos, fueron más de un 50% de caída, que dentro de la volatilidad y de los ciclos de Bitcoin tampoco es ninguna tragedia. No es el día a día, pero son correcciones que pueden ser estándar. La cuestión es, bueno, ahora Bitcoin, ¿qué? ¿Que esto es el fin? ¿Es el suelo? ¿Puede reaccionar? Para mí, para que Bitcoin realmente gire, vuelva a recuperar parte de toda la fuerza, toda la inercia que tenía, necesita varias cosas. La primera es que tener una narrativa clara de liquidez. Es decir, que el mercado compre con fuerza la idea que hemos comentado antes, que es la que yo proyecto para el resto de años, de tipos bajos, dólar más débil y más dinero buscando activos escasos o alternativos. Que eso coincide, se solapa mucho con la versión de activos reales. Por lo que por esta parte nos falta eso, pero apunta bien de cara a este resto de 2026. La segunda, necesita que vuelva el apetito por riesgo de forma más agresiva y más amplia, no solo concentrada en tecnológicas o en las IPOs que van a salir ahora, que eso posiblemente a corto plazo lo que haga es retirar liquidez de estos sectores, incluido Bitcoin, o cierto interés, pero que necesita de ese apetito por el riesgo como más agresivo. Para eso también es necesario que el entorno un poco geopolítico se calme un poco, de algo más de tranquilidad y dé como más tiempo a ver otro escenario de más visión que no sea las 4 contadas como hemos estado hasta ahora. Y la tercera probablemente es que necesita que el mercado vuelva a cuestionar con más intensidad la credibilidad del sistema monetario fiat. Y eso también vendrá acompañado por esa segunda parte de gobierno, seguramente para salvar las midterm, un gobierno gastón, un gobierno más expansivo que vuelva a dejar en evidencia que realmente las monedas fiat y el debilitamiento de ese dólar débil empuje también a buscar esas coberturas o alternativas a proteger tu poder adquisitivo vía oro o vía otros activos, como es el caso de Bitcoin.
Y entonces, claro, si se alinean estas tres patas, que es la liquidez, la primera, la debilidad del dólar y la pérdida de confianza en la moneda tradicional, entonces sí veo perfectamente a Bitcoin entrando en una fase de recuperación y sobre todo fase explosiva, pero ahora mismo, sinceramente, creo que el foco macro, ahora más claro, está en el oro sobre todo o en esas commodities más diferenciadas que no ahora mismo Bitcoin. Para que Bitcoin pueda volver a atraer focos, hace falta estas cosas. Y ahora mismo yo creo que ya a nivel, llamémosle conspiranoico, preparatorio, lo que queramos, se está todo más alineando a que la gente se fije más en tecnológicas y en las IPO que no que destine el dinero a otros sectores que más adelante sí que pueda ser, pero ahora mismo interesa poner el foco en ciertas empresas que atrapen mucho dinero, que realicen el movimiento que se prevé y después ya, cuando haya que repartir o recolocar, entonces sí que, si se juntan estas tres patas, pues es un movimiento muy bueno para poder ver recuperación en Bitcoin. ¿De las tecnológicas también, John, me has dicho? No, ahora mismo el foco en las tecnológicas. Yo ahora Vale. mismo creo que lo que está trayendo ahora el foco, de hecho, esta recuperación que hemos visto en el mercado, gran parte ha sido Sí. Amazon, ha pegado un petardazo espectacular, Google, otra vez casi en máximos históricos. Es como otra vez el foco a las tecnológicas en preparación a ese SpaceX, a ese Anthropic, a esa narrativa de IA, esa narrativa grande que hace necesario, porque hace 4 días cuando estábamos en mínimos y salía Elon Musk anunciando el posible, bueno, el registro ya para la aparición de la IPO, realmente, si miras el histórico, las IPOs suelen salir cuando el mercado está eufórico o está en máximos o está muy caliente. Entonces se hacía extraño. Y muchos decíamos, eso tiene que girar, porque si no, esta gente no va a sacar las IPOs, las van a retirar. No pueden sacar una IPO en un mercado bajista. No suele ser así. De hecho, una señal de posible fin de los ciclos es cuando hay IPOs a diestro y siniestro. Entonces, que salgan estas grandes, que históricamente pueden ser a las mayores de la historia, hace falta un mercado como ahora, en máximos, y que el foco esté muy, muy centrado justamente en ese nicho para que atraiga el máximo dinero posible y puedan hacer lo que tienen que hacer siempre, que es llenarse los bolsillos. Mira, nos pregunta Sergi, nos dice que con la aprobación de la ley Clarity a la vuelta de la esquina de Estados Unidos, si quieres que marque un antes y un después de la adopción de Bitcoin. Sí, Estados Unidos en parte lo hace todo por interés, por atraer también el foco a nivel mundial de todo lo que es el entorno y regulación para marcar como ellos la pauta a seguir por el resto. Una parte porque les interesa todo el control de monedas estables para recolocar por ahí la deuda que ahora mismo está costando vía la forma tradicional, que son los bonos. O sea, realmente la arma de destrucción masiva de los próximos años van a ser las monedas estables a nivel de si lo relacionamos con la colocación de deuda, porque cualquier persona que esté en cualquier exchange haciendo sus intercambios con USDC, USDT y demás, detrás estará comprando indirectamente o financiando la deuda de Estados Unidos. Entonces, hace falta todo un conglomerado de leyes y estructuras, entre ellas la Clarity, para que todo eso dé un paso adelante. Y está claro que también, por efecto arrastre, también favorece a que se abra un poco más la tranquilidad, la regulación, o por lo menos algo más sólido y estable, el acceso a los grandes fondos, instituciones, a todo lo que es Bitcoin. Y el tema está que Strategy, estas grandes empresas siempre suenen entrar en grandes índices, que puedan formar parte de grandes fondos. Todo esto hace que ya que el día a día no sea tan descabellado como sí lo era hace 5 años, que un gran fondo pueda tener Bitcoin. De hecho, BlackRock, las grandes como JP Morgan, Charles Schwab, están creando ya sus productos, dando acceso a sus minoristas, gente que hace 4 días decía que no lo haría nunca o que aquello era puro gambling, y lo están haciendo. Entonces, todo lo que es regulación abre esas puertas, pero que entendamos, o esa es mi opinión por lo menos, que detrás siempre hay una intención clara y la principal, yo siempre lo llevo diciendo, la principal intención que tenía Trump desde el primer día que puso un pie a favor del movimiento Bitcoin y activos digitales era porque alguien le dijo o a él se le ocurrió o seguramente a alguno de los que tenían al lado que tenían o habían descubierto o se habían dado cuenta que a través de un activo digital que era monedas estables era la gran fuente de financiación y de colocación de inmensas cantidades de deuda que les salva la papeleta por completo, porque por ahí pueden colocar y volver a imprimir como si no hubiera mañana. ¿Y eso tú crees que ha hecho que al final Trump hizo muchas promesas sobre Bitcoin y de momento pocas sobre Bitcoin directamente, me refiero, de momento pocas ha cumplido? ¿Tú crees que ese descubrimiento, no sé si de Trump, de su equipo o quien lo haya hecho, ha provocado que se haya olvidado un poco de Bitcoin? Porque ha encontrado esa forma de colocar deuda. Yo no sé si se ha olvidado o si realmente lo que quería es atraer el voto, de esa parte que el partido contrario no atraía porque no mencionaba nada. Y una vez ya lo tuvo, pues bueno, ya iré sacando, pero yo creo que la presión siempre ha estado en dirección a facilitar una SEC, o sea, todo enfocado a que facilitara
ya ese cambio, esa transición o esa parte más natural, darle esa naturaleza a la moneda estable para que pueda albergar la deuda americana. En el caso de Bitcoin sí que se habló mucho al principio de que era un fondo de reserva, una reserva nacional, que después empezó a cambiar las comas y las frases y los puntos aparte y a decir que no, en lugar de comprar lo que iban a hacer es pues incautar y se iban a quedar con el incautado y de momento aquello ha quedado un poco, sí que verá como comentas tú, un segundo plano. Yo creo que primero van centradísimos a poder ya acabar de confirmar ese instrumento de colocación de deuda y cuando eso lo tengan, quizás sí que les da por optar a nivel de Bitcoin. Pero claro, cuando ya vimos también que entre medio se colaba todo lo que es la IA, que atraía también muchos mineros, mucha computación hacia ese sector y debilitaba un poco la narrativa de los mineros de Bitcoin en lo que es asentados dentro de Estados Unidos, como que se ha enfriado todo un poco. Pero no descarto tampoco que vuelva a abrir la puerta, porque ya sabemos que Trump siempre tiene que estar soltando titulares y no me extrañaría, pero yo creo que el objetivo principal, y lo creo sinceramente, sigue siendo el colocación de deuda vía monedas estables. Mira, también se ve a utilizar esta pregunta de Fran, porque es verdad que junto a lo que me estás diciendo de activos reales, el oro, por supuesto que también, y esa visión que me estabas comentando también sobre Bitcoin, que puede explotar según cómo lo vayamos viendo. Se habla mucho también del sector de infraestructuras. No sé qué te parece a ti en general, voy a aprovechar esta pregunta de Fran para preguntarte en general por el sector de infraestructuras, porque es verdad que es uno de los que dentro de estos superciclos de los que estamos hablando también se está hablando mucho, hay mucha gente que está hablando de infraestructuras. Entonces, no sé qué te parece a ti el sector en general, John, y aparte, bueno, pues de resolver también esta duda de Fran de un ETF sobre infraestructuras, ¿cómo lo verías tal y como están las cosas? Bueno, es muy interesante. Ya lo decíamos antes que todos los que son activos reales van a tener un papel importante. Yo, por ejemplo, si miramos infraestructuras, tenemos un abanico bastante amplio. Por ejemplo, dentro de infraestructuras, hablando del sector que ahora quizás está en boca de todos, que es el sector de energía, todo lo que es el sector de infraestructuras dentro del petróleo está cogiendo un posicionamiento muy potente. También todo lo que es la parte de rehacer toda aquella parte. Yo sigo viendo un potencial enorme, todo lo que es la parte física, tangible. Ya sea infraestructuras, centros de datos, sí que es verdad que ahora han pinchado un poco porque están tirando atrás ciertas construcciones, pero por el problema de energía, al final el cuello de botella es la energía. Acabamos siempre en el mismo punto. Sí, entonces yo considero que siempre acabamos en el mismo punto y se está notando, y yo creo, por ejemplo, también otra tirada de bola de cristal, ahora se está castigando mucho el sector software, donde hay grandes oportunidades, pero considero que aún no es el momento por el simple hecho de que hay una IPO de Anthropic ahí, a la vista. Y sigo pensando que esta gente cada 2 por 3 va saltando mejoras y mejoras y mejoras y mejoras. Pero cuando saquen la IPO y hagan el destrozo que tienen que hacer vendiendo arriba, ya no sé, entonces, poco después de esa IPO de Anthropic, que será brutal, igual como la SpaceX, saltarán los titulares de que, ostras, cuellos de botella, que esto no es tan escalable, que, ostras, claro, ¿no? Una cosa es enviar al público un modelo y otra cosa es que te coja un grande como SAP, como Adobe, como ServiceNow y lo aplique a todas las empresas y nos reviente todos los servidores y todos los centros de datos, porque no hay poder de cómputo, ni poder de energía, ni escalable. Entonces, yo creo que ahí es donde se verá la realidad de que es un modelo viable, pero no se puede llevar a la vida al modelo real porque hay un problema de cuello de botella, de energía y de centros. Entonces, a partir de ahí es cuando el sector software repuntará con fuerza. Por infraestructuras igual. Hemos vivido en un entorno de infraestructuras donde, por cómo estaban los tipos y por cómo estaba el ciclo, no era muy beneficiado, pero ahora estamos rotando hacia esa parte del ciclo expansivo, que es la parte más de energía, commodities y también de activos tangibles, activos reales, y son sectores y oportunidades de inversión que, bien buscadas, yo creo que están en un punto bastante dulce. Esta pregunta me ha sorprendido de Noarandia. Nos habla del sector de la fotónica. Puede ser un nuevo superciclo como ha sido en la IA. No tengo ni idea. Lo siento, no tengo estudiado. Creo que es más sector óptica. Vamos, yo por lo poco que he estado mirando, pero la verdad es que me ha sorprendido, por eso yo a lo mejor me he perdido yo algo, a mí también me ha sorprendido, yo, tú tampoco en este sentido. Pues mira, Noa, si nos lo puedes explicar a través del chat, porque esto sirve también para nosotros para investigar sobre otros sectores y otros temas, o sea que si nos lo puedes explicar un poco más a lo que te refieres a través del chat, pues también te lo agradecemos, porque así yo siempre digo que esto nos sirve para ir aprendiendo entre todos y así intentar también investigar un poco sobre ello. Yo lo poco que he leído antes de ver la pregunta es eso, es el sector óptico, pero no he visto nada de ni un superciclo como la IA, ni absolutamente nada. Yo por lo que veo, John, tú tampoco, ¿no? No, yo te digo, yo la forma que tengo de invertir es no he estado nunca especializado en un tema, no he sido ni muy experto en la IA, ni muy experto en computación cuántica, ni muy experto en energía. Lo que hago siempre es que yo me baso en 3 pilares. El pilar macro, el pilar fundamental y el pilar técnico. El pilar macro es el que me dice en qué parte del ciclo estamos y hacia dónde o qué sectores debería mirar.
La parte fundamental es, vale, ahora qué sectores hay que mirar, miro en ese sector, en esa zona, qué activos o qué empresas pueden estar haciéndolo bien, tienen buenos números, buena contabilidad, pueden realmente tener una oportunidad de inversión. Y después paso a la parte técnica, y es donde miro a nivel de gráficos si realmente hay oportunidad de construir una posición, si es realmente una posición asimétrica, si el riesgo que tengo expuesto me compensa el beneficio. Entonces eso me permite pues, ir siempre adaptándome a la parte del ciclo. Pero eso hace tampoco que pueda nunca especializarme en nada porque no puedo solo mirar un sector porque es que no te volverías loco, es que es imposible dominarlos todos. No, no, es imposible. Y dentro de ese plan que me hablabas al principio, ¿cómo es ese plan para poder no dejarnos? Al final hay muchas personas que dicen, bueno, tal y como estamos hablando de un montón de sectores, ¿no? Habrá gente que dice, madre mía, con tantos sectores, ¿a dónde apunto yo, no? ¿Cómo se establece ese plan, John? ¿Cómo tienes tú establecido ese plan para no dejarte llevar por el ruido, pero a la vez aprovechar también esas oportunidades como las que tú me estás diciendo de esos superciclos, ¿no? O esas oportunidades Sí. que se están abriendo ahora. Mira, lo que te comentaba ahora, sí, yo me fijo en estos 3 pilares. Entonces yo digo ahora mismo, la parte macro. Yo diría que el mercado ahora mismo ha descontado bastante bien que quizás lo peor inmediatamente no ocurra. Pero de aquí a decir que ha descontado todo el riesgo, ya no lo veo. Entonces yo considero que ha descontado cierto alivio, ha descontado que no llega el desastre, ha descontado esa previsión de mejora a futuro con esa liquidez, pero no tengo tan claro que va a descontar bien si la inflación persiste, si hay déficit, si hay fragilidad geopolítica o el daño que pueda haber causado en algunos activos como el petróleo, como las infraestructuras, bueno, como hemos comentado durante el programa. Porque esto, para entenderlo, no es como los aranceles, que con un comunicado lo solucionas todo. Aquí el impacto del destrozo en el sector ya se ha provocado. No desaparece ni en un día, ni en semanas, ni en meses. Y eso ya tiene un impacto que veremos cómo intenta tapar los gobiernos y bancos centrales. Entonces, me encuentro que tengo una parte del sector energía y con afectación a otros sectores que debería empujar fuerte y otra que es la parte de más de gobierno y banco central que para solucionarlo van a condicionar que me empuje más la otra, creando situación de gasto, de expansión y eso provocará que vayamos a un entorno que no es normal, no es una situación, lo que se llama antes, un escenario sano o una situación estable. Porque normalmente lo que viene después de un escenario que causa este corte de suministros no suele ser estabilidad limpia, sino que haya más volatilidad, más rotación, más dispersión entre activos, más importancia del posicionamiento. Y lo que comentábamos antes, todo lo ocurrido afecta a cómo trabajan los distintos sectores. Entonces, yo me encuentro con esto, digo, vale, no veremos un mercado tan uniforme como hasta ahora, sino un mercado donde elegir gana mucho la importancia, es mucho más importante. De ahí que la indexación, por ejemplo, en mi opinión, debe tener unos meses por delante bastante difíciles a comparación del retorno y en cambio la selección de activos o de sectores concretos puede marcar la diferencia. Entonces, una vez tengo esto, me focalizo y digo, vale, sé que hay ciertos sectores que lo pueden hacer mucho mejor. Entonces, las oportunidades reales siguen estando donde todavía no ha puesto todo el mundo la vista, donde Sí. el ciclo macro tiene más lógica estructural. Y ahí es donde yo sigo mirando muy de cerca a oro, plata, cobre, energía, compañías ligadas a materias primas, porque si el mundo va hacia ese modelo de déficit, de más gasto público, más de recursos, más electrificación, una política monetaria menos disciplinada, esos activos tienen mucho más sentido. A esto le sumamos ciertos sectores como petróleo, como gas, que han estado en cifras de excedentes hace 2 meses o 3 y se ha roto por completo la oferta en la infraestructura, esto nos deja unos suelos de precios mucho más altos, perdón. Esto ya me deja, vale, hay que poner el fuego aquí. Luego, dentro de ese sector, ya empiezo a buscar oportunidades. Sectores que no estén tan exigidos, que puedan hacerlo bien. Entonces, me creo 2 escenarios. La parte donde el ciclo me va a empujar y a la vez ese movimiento de ciclo me castiga ciertos sectores que son ahora a muy buenos precios. Teníamos a nivel de ciclo, corto plazo, condicionado por los eventos exógenos, energía, activos reales. Lo que me va a compensar esa cartera barbell, esa cartera de extremos, donde puedo encontrar muy buenas oportunidades mientras todo el mundo empieza a focalizar hacia el escenario que creo que he comentado hace ya tiempo había que estar mirando, haré que empezar a mirar hacia el otro, que es, por ejemplo, consumo estable, salud o sectores de software, cuando pase esto de la IPO. Que, de hecho, el escenario que tengamos unos mercados subiendo en la segunda parte del año es viable justamente porque vienen unos gobiernos más gastones. Y eso castigará a quienes tengan activos que logren sostener, o sea, nos beneficiará la primera parte. No sé si me estoy liando a la hora de explicártelo. No, a ver, por resumir, a ver si yo me he enterado bien y si tenéis dudas, por favor, a través del chat. Es como que ahora se está hablando ya de mucho del superciclo, de las materias primas, de los activos reales, pero eso ya está pasando. Ahora ya nuestro foco está bien, ahí a lo mejor todavía hay oportunidades, pero lo que tú estás diciendo, John, es que todavía hay sectores, creo que me has dicho, salud, consumo estable.
consumo estable, salud, consumo Y software, estable por ejemplo. y software, por ejemplo, Sí. que son sectores que ahora mismo están bajo mínimos entre comillas o están castigados Sí. y que pueden aparecer, digamos, después de este superciclo, o a la vez, que este Sí. superciclo de las materias primas y los activos reales. No sé si es eso Sí. más o menos. Sí, tengo una cartera, una barbell con el extremo, con energías y ciertas narrativas que pueden ser puntuales arrastradas por la IPO, yo que sé, aeroespacial, empresas muy concretas que te potencien ese extremo, y el otro que te va a defender cuando veamos ciertos reajustes en la parte energía, que son esos sectores mucho más afectados. Entonces yo considero que si la macro me apunta a la construcción de esta cartera, focalizo en esos dos extremos y ahí busco esos sectores, esas empresas que están a muy buenos múltiplos, buen fundamental, con narrativa propia, a nivel técnico muy bueno, y entonces empiezo a focalizar en esos dos extremos, que son los que me protegen ante... ¿Se ve el gráfico? No, espera, lo vemos. Vale. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Vale, por ejemplo, en esta caída de aquí, vimos como se iba castigando todo el sector a nivel más cíclico y en cambio energías estaban volando, y en esta subida todos estos sectores se han recuperado y la energía te ha corregido. Esa cartera Barbell lo que te favorece es que en esta bajada tú puedas descargar energía, ir haciendo profits, y en esta subida tú puedas descargar toda aquella parte cíclica que venía castigada y volver a recargar energías. Es un balance constante entre las dos carteras. Una mucho más enfocada al ciclo que debería funcionar en el corto plazo, que es toda la parte de energías y activos reales, y la otra es esa parte de ciclo que debería beneficiarse de cara a la segunda parte de 2026 con estos gobiernos más gastones. Yo con la macro, el primer pilar me marca esto. Me dice, vale, vamos a este escenario. La segunda parte me dice qué activos son de cada escenario los que están interesantes, y en tercero la parte técnica, la que me dice, vale, pues entramos aquí, salimos allí, construimos ahí, construimos allí. O sea, más o menos es ver una visión global de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo puedo defenderme en ambos escenarios y montar una cartera más o menos equilibrada para intentar que ni tampoco seamos los que más ganamos ni tampoco lo que más perdemos, pero en toda esta bajada pudiendo hacer beneficio en mercado y en esta subida poder seguir haciendo beneficio en mercado. No estar muy expuesto ni a una banda ni a la otra. Ni todo full energía, ni todo full ciclo, que sufres aquí, te beneficias aquí y al revés en el tema energía. Bien, nos ha contestado Noah, aunque investigaremos porque ya digo que tanto John como yo no sabíamos exactamente. Nos lo ha explicado, dice que es la transmisión de datos a través de las partículas de luz. Dice que también energía de forma más rápida, eficiente, según parece un nuevo avance en la IA y computación. Bueno, pues nos ha abierto un nuevo campo más para poder investigar sobre todo esto, Noah. Así que nada, investigaremos un poco más sobre ello. No sé si por ahí a ti, John, ya te empieza a sonar algo. A ver, sí, sonar me suena, pero ya digo que cero conocimiento, ¿eh? Yo lo que muchas veces hago en ese trabajo realmente de rastreo, porque realmente un analista es un poco un investigador, un buscavidas, y ya te vas mirando tesis, vas mirando Twitter, vas mirando las narrativas, y cuando ya ves que se empieza a hablar de ciertos sectores, cuando empiezas a focalizar en mirar qué hay allí, qué se puede rascar, encaja con el ciclo que viene, encaja con qué se puede buscar. Y si sonara el ciclo de todo lo que es la parte más avanzada en tema computación IA, o más que hace que la energía vaya de una manera más rápida y eficiente, se focaliza y se encuentran oportunidades. O sea, realmente, a no ser que seas muy experto, como en este caso, de un sector que puedas tú adelantarte a ello, siempre es más reactivo conforme el ciclo te va marcando una dirección u otra. ¿Y hay algún activo que tú crees que está ahí como rezagado, John, y que nos puede sorprender, aparte de todos los sectores que me has estado diciendo? El cobre. Así a rápido, el cobre. Sí, porque todavía hay mucha gente que habla de IA, justo como la compañera lo comentaba ahora, de tecnología, de múltiplos, de software, que si el SaaS, la catástrofe en el software, que sea energía, pero se olvida de que todo este sector, justamente la IA, tecnología, software, necesita lo que comentaba el otro compañero, infraestructura. Y esta es física, redes, electrificación, centros de datos, cableado, inversión industrial, muchos recursos. Y ahí el cobre tiene una historia estructural bastante potente, porque de hecho yo tengo dos inversiones en compañías de cobre, porque la demanda tiene muy buena pinta a futuro, pero la oferta no se puede aumentar de la noche a la mañana, no se puede imprimir cobre, como si lo hacen con el dólar. Y cuando se junta una demanda muy fuerte con una oferta bastante rígida, normalmente ahí pasan cosas interesantes. Y el otro día veía estadísticas que la demanda a futuro de cobre se prevé históricamente la más alta que nunca ha absorbido la industria, y la producción está prácticamente en mínimo respecto a los últimos años. Así que tengo que decir que el activo que creo que puede sorprender mucho a medio plazo y aún no está en la parte del ciclo y no aparece en las portadas, te diría que es el cobre, ya que tiene bastantes papeletas de hacerlo muy bien.
Y sin ser recomendación de inversión, nada de lo que estamos diciendo, por favor, que cada uno haga su propia investigación. ¿Me puedes decir alguna de esas empresas o algunos nombres para que la gente sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo? Porque mucha gente dirá, vale, ¿y cómo invierto en cobre? ¿No? O sea, ¿a través de qué o cómo lo puedo hacer? No sé si nos puedes decir algunas empresas para tenerlas por lo menos en el radar. Insisto mucho que cada uno, por favor, que luego haga su propia investigación y a la hora de ver exactamente dónde invertir. Pues mira, si pones la pantalla a compartir, Sí, ¿ya está? sí, la vemos, la vemos. Pues mira, esta es una de las compañías que llevo en cartera de cobre, que es Ivanhoe Mines, que es una compañía que está en Canadá y no está en la parte del ciclo. De hecho, sufrió fuertes caídas desde hace 2-3 semanas y es una de las compañías que llevo en cartera y que planteo que pueden hacerlo muy bien de cara a medio plazo, de cara, bueno, es un corto, depende de cómo estructures los plazos, puede ser corto, pero de cara sobre todo a la parte final de 2026, puede hacerlo muy bien. Yo recuerdo que hace un tiempo decía Cosmos, que era petróleo, Cosmos ya está disparada, está fuera, pues ahora mi Cosmos de hace medio año sería Ivanhoe, y es una compañía que no es muy grande, lo está haciendo muy bien, está haciendo muy buenas maniobras a nivel de ampliación, a nivel de gestión, y es una empresa que se dedica al cobre, que es una empresa que ya en su momento, en 2020-2021, ya la llevé por esta zona, me parecía que hacía muy bien las cosas, pero no estaba aún en su ciclo y a partir de 2022-23, que empezó a calentarse por el tema de, sobre todo de uranio, tema también de oro, empezó a calentarse, aquí en esta se me escapó, aquí sí que no la pude cazar, pero sí que a la vuelta, ahora, y viendo cómo estaba a nivel, lo que decíamos ahora de infraestructuras, de todo lo que es el sector de la IA empujando con fuerza, todo lo que es zonas compradas alrededor de a partir de 11, 12, 13, para mí son precios de un activo que fácilmente se te va por encima de 22 antes de final de 2026. Y para mí, de cobre, si lo que decimos, sin ser consejo de inversión, esta Sí, la por llevo favor. yo mismo, o sea, es una recomendación para mí mismo. Yo llevo esta, pues, es del sector cobre y es un sector que ahora mismo se sabes que está ahí, pero todo el mundo está focalizado en los otros. Y para mí es un sector, uno de los tapados, que va a funcionar muy bien de cara a la ya bien entrada 2026. Que John la tiene ahora y que no quiere decir que mañana a lo mejor la pueda vender, por favor, que todo el mundo Correcto, también lo correcto. tenga en cuenta, ¿eh? O sea, que no son recomendaciones de inversión, que luego están los típicos mensajes, pues es que tú dijiste, bueno, es que cada uno mañana a lo mejor dentro de unas horas John puede cambiar de opinión porque así es el mercado y así son las inversiones, así que bueno, por lo menos sí me gusta intentar siempre dar nombres en concreto para que todo lo tengamos en cuenta. Yo no sé si quieres decir alguna más aparte. Así que la voy a contratar con visión de cobre, no. Vale, vale, Las era otras, por si acaso te he visto buscando. no, tengo dos más en estudio, pero no tengo aún el clip de adelante. Vale, pues habrá que seguir a John para precisamente estar pendiente de ese clip. Estábamos hablando un poco de la situación en general. Yo titulaba un poco este vídeo como ver lo que hay detrás del mercado, que al principio lo hemos dicho, y también como si es ahora o nunca. Es la gran pregunta, ¿no, John? Que muchas veces nos hacemos es, ¿estamos todavía en el momento o ya nos lo hemos perdido? Esa es la pregunta con la que yo te quiero lanzar ahora. ¿Estamos todavía en el momento o ya nos lo hemos perdido? Que va, que va. Yo cuando siempre hablo con mis conocidos y amigos que operan en criptomonedas, que es ahí es o todo o nada, yo les digo, mira, por suerte, en criptomonedas sí que es verdad que está muy dependiente del ciclo, del riesgo y de la liquidez. Pero en el sector tradicional, en acciones, siempre hay un sector alcista, siempre. Cuando no son la energía, son los defensivos, cuando no son los industriales, cuando no son los tecnológicos, siempre hay un sector alcista en la parte tradicional. Que es, por eso a mí me encanta, porque siempre hay faena realmente. Si realmente tu cartera está cayendo en picado y no tienes faenas, que no estás haciendo bien, porque siempre hay un sector que está subiendo en la parte tradicional. Entonces, yo creo que no llegamos tarde. No creo. Lo que creo es que llegamos tarde a según qué cosas y a según qué precios. Claro, el que quiere entrar ahora en petróleo o en según qué activos, pues ahí sí que posiblemente vas tarde, o cuando la plata estaba por encima de 100, 120. Es decir, perseguir ahora mismo lo más caliente, lo que ya ha corrido muchísimo y lo que ya descuenta un escenario perfecto, ahí sí que posiblemente vas tarde, o por lo menos seas la persona que le vayan a colocar todo aquello que te están anunciando las portadas de la prensa salmón. Llegas ya, por lo menos, con muy poco margen de seguridad. Y a mí me gusta ir con bastante margen de seguridad porque siempre se falla. Entonces, por lo menos si tienes un gran margen de seguridad, el estropicio es menor. Si amplías el foco, si miras más allá de los índices, si buscas sectores menos exigidos, activos reales, materias primas, o compañías donde todavía no se ha puesto el foco, como este caso, por ejemplo, algunas compañías de cobre, entonces yo no creo que lleguemos tarde ni mucho menos, porque siempre hay sectores alcistas. Ahora, lo que decíamos, el gran defenestrado del software, o sectores de consumo estable, de empresas que realmente están, pero a múltiplos que dices, ¿qué está pasando aquí?
Hemos hablado, por ejemplo, aquí de la empresa del cobre, del sector de carbono, Sí. que aún están en su parte mala del ciclo. Algunas empresas también de carbón. Yancoal también, en el caso para darte otro nombre, de carbón, también están muy bien y no están en su ciclo y están corrigiendo fuerte estos días con la baja que tuvo de corrección del viernes de energía. Hay empresas que aún están muy interesantes. Existen también petroleras que trabajan en otras zonas que no son Hormuz y que tienen también mucho potencial y aún no ha corrido lo suficiente. También sector agricultura, con los fertilizantes, que también les ha castigado mucho con el cuello de botella de los productos en Hormuz, con todo el tema de la guerra. Luego también mineras de oro, que decíamos antes que con la corrección del metal, del oro, desde los máximos, y el encarecimiento de la energía, pues están siendo castigadas y están dejándose a precios muy interesantes que hace, cuando el oro teníamos a 5.000, estaban intocables. Para mí, más que preguntarnos si es tarde o es pronto, la pregunta correcta es, o creo que la pregunta ahora correcta es, ¿en qué tiene sentido entrar y en qué simplemente vas detrás del precio? Estás persiguiendo el precio. Porque en este mercado, más que nunca, no se trata de estar invertido, se trata de estar bien invertido. Y yo creo que un equilibrio, ahora mismo, a nivel de fotografía general, entre energía, sectores que puedan defender por su exposición o por lo castigado que estén, aquella cartera que te he dicho de dos zonas, como software, Sí. salud, consumo estable, y luego tener esa pata en la parte más explosiva de narrativas empujadas por la IA, como aeroespaciales, tal como está el mundo, empresas pequeñas que innovan en aviones no tripulados, en sondas, en radares militares. Se han hecho auténticas burradas de su vida estos últimos meses, empresas que se dedicaban a hacer drones marítimos, sondas, una barbaridad, porque están viendo que ahora ya quizás las próximas guerras no son de portaaviones, sino son de un enjambre de 100.000 drones que te cuestan lo que te cuesta solo la quilla del barco y tienes ahí un ejército que haces un destrozo. Y detrás hay empresas que son pequeñitas y que hacen piezas concretas de los drones y no dan abasto y tampoco están hablando de ellas. Entonces, siempre hay un punto interesante que no se está mirando o sectores que no se están mirando. Entonces, yo es como equilibrio un poco las carteras, logrando lo que decimos, que no conseguir una cartera que la saque del estadio, pero ante caídas o subidas, como hemos visto estos días en formato de V, pueda rascarle tanto las bajadas como las subidas y materializar ganancias con cierre y rotación de posiciones. Porque yo lo aprendí muchos años atrás, en el 2008. Yo estaba en un foro que no existía YouTube, no existían las redes, y yo estaba en un foro que era Xtrader, que era un foro que aún sigue vivo, y es de los primeros Sí. foros, junto después con Rankia, que nos juntábamos los 4 frikis porque no sabíamos dónde ir a hablar de lo nuestro, porque nadie nos quería escuchar por casa. Entonces, yo me acuerdo que en aquella época, en 2008, yo ya era de ir vendiendo las posiciones que iba sacando dinero, y a veces compañeros me decían, no vendas, que esto va a seguir subiendo. Y con la caída que hubo de la crisis de 2008, gente volvió 7 años atrás a la cartera que había creado en 2001 a los mismos puntos iniciales. Entonces, de nada sirve que ganas o lo que pierdes si eso es una ganancia o una pérdida flotante. Entonces, yo siempre he visto que con lo que el mercado está tan movido y tan volátil, lo que hoy te da, mañana te lo quita. Por eso soy partidario de rotar carteras, de tenerlas muy equilibradas, de ir ganando en cualquier tipo de escenario, materializar las posiciones vendiendo, comprando y ser activo a la hora de seleccionar y rotar más que nunca, si ese es el papel que quieres. Otra, también hay gestión más pasiva que quiere otro tipo de papel, que también es entendible. Pero si quieres cruzar la línea y llevar un poco las riendas de las posiciones, ante un mercado que es tan reactivo a cualquier evento o noticia, tienes que moverte más o menos rápido y más o menos siempre ir defendiendo y ajustando la cartera. Y esto es porque nos estamos en un momento de ciclo, de final de ciclo de mercado, donde todo es mucho más frágil, mucho más sensible, donde se dan las mayores explosiones, pero donde una cartera mal ajustada o mal equilibrada, en una bajada como la que vimos hace 2 o 3 semanas, te hace un destrozo que da miedo. Entonces, claro, ahí te tienes que preguntar, si esa caída no se frena, ¿cómo acaba tu cartera? Entonces, no puedes permitirte tener tanta exposición quizás a cierto ciclo o a cierto sector, porque cuando el mercado estornuda se te cae un 20% y eso no puede ser. Entonces, ahí es cuando tienes que ver un poco el reajustar y bajar un poco el ratio de ir a buscar el home run e intentar ir siempre rotando y moviendo la cartera según la previsión que vayas viendo de un ciclo al que se prevé que vayamos a energía, materiales, activos reales y con exposición a final de año hacia un momento de clímax, tanto a nivel gubernamental como de exposición de hipos, que pueda potenciar ciertos ciclos, pero esos son señales de finales. Entonces, tienes que prever eso para entonces montar algo bastante estructurado. John, tú eres, por lo que te estoy escuchando, tú eres solo de acciones, nada de indexados ETFs, por ejemplo. No, yo por ejemplo sí que tengo una cartera de indexados que lo tengo automatizado hace muchos años, lo voy metiendo, ni lo miro, pero mi 90 y pico % de actividad, inversión, capital y esfuerzos es gestión activa.
y principalmente acciones. Ujú. ¿Qué señal, ya para terminar, qué señal crees o te preocupa ahora mismo más del mercado? ¿Qué señal tenemos que vigilar más? La complacencia, quizás, sin ninguna duda. O sea, a mí lo que más me preocupa ahora mismo no es que el mercado suba, sino la facilidad con la que mucha gente vuelve a comprar como si el contexto ya se hubiera arreglado. O sea, el buy the dip. Y yo sinceramente creo que no está arreglado. De verdad que hay cierto interés para que esto siempre vaya rebotando y subiendo, 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 pero me preocupa ver que en muy pocos días hemos pasado del miedo a la euforia, como a la vuelta del FOMO, como en opciones que se percibe, por ejemplo, mucho más miedo a quedarse fuera que a perder dinero. O sea, hay más sensación de, hay más miedo. O sea, yo lo he visto, porque en la comunidad que tengo, la gente noto más miedo al que tiene liquidez que al que está totalmente dentro. Porque tiene liquidez como que, hostia, que me estoy perdiendo algo, que el euro que tengo en el banco me está mirando y tengo que colocarlo en algún lado. Y digo, la posición también quizás de observar y tener algo de gasolina por detrás, en la bajada que vimos nos fue de fábula. Pues había gente nerviosa porque tenía dinero en el banco, entonces eso preocupa. Y como que se vuelve a meter dinero en activos de forma muy rápida. Porque como que esto se va a girar y que no hay riesgo de ejecución, no hay riesgo macro, que esto un taco y fuera, toma por saco y se soluciona. Para mí esa es la señal ahora mismo más delicada. Porque esa necesidad de correr, de nervios, de precipitarse, provoca que confecciones carteras que están muy desequilibradas. Y eso hacerlo en un entorno de un mercado que no está fuerte, sino que empieza a asumir que ciertos movimientos por ciertos excesos o volatilidad es peligroso. Y lo que ha ocurrido estas últimas semanas provoca que los sectores que antes funcionaban en el corto y medio plazo ahora suelen pasar por entornos mucho más difíciles para sostener las subidas. Y que vemos sectores clásicos que les está costando mucho y que realmente el mercado a veces sube por 4 o 5 nombres. Y otros que estaban totalmente olvidados, como la energía, cojan mucha atracción y puedan desarrollar muy bien un corto o medio plazo. Y a mí en esa complacencia, en ese todo rebota, cuidado con precipitarse porque se generan carteras con exceso de peso en ciertas posiciones o muy desbalanceadas que cuando tienes un susto generalizado y no te corrige o no te gira el mercado, sufres bastante. Entonces yo creo que la complacencia de que toda caída se recupera, hay que aprovecharla, o sea, se pueden aprovechar estos momentos, pero siempre con el chip de cuidado que hay que colocar bien, hay que entender dónde estás metiendo, qué pros y contras tiene, qué debilidades tienes. Aquí en el fondo es como una partida de ajedrez. Cada movimiento tienes que prever los siguientes 5 del rival por dónde te puede atacar. Entonces, si tú te posicionas mucho, me invento, a tecnológicas, pues tienes que prever que ciertos movimientos macro, decisiones o eventos exógenos, pues te pueden afectar. Y que se ocurren, ¿cómo te vas a defender? Siempre intentar tener hecho el plan del bueno y el malo. Y se ocurre ejecutar. No simplemente es, bueno, conforme vaya pasando voy sobre la marcha. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con la comunidad, partimos de varios escenarios y decimos, y pasa esto, este. Y vamos ejecutando. Y conforme vas ejecutando, ya vas planificando los siguientes escenarios. ¿Te equivocarás? Mucho. Acertarás también. Pero por lo menos siempre detrás de un plan y siempre buscando equilibrar carteras, pesos y objetivos. No te vale de nada tener un objetivo de comprarte un piso el año que viene y meterte en bonos de largo plazo. O sea, cosas muy raras que se ven a veces, que no macheas el objetivo con realmente el riesgo que corres activo y te pillas los dedos. Invertir en acciones a meses vista o cosas de estas raras que se ven. Entonces, son 4 cositas, pero haciendo 4 cositas un poco bien planteadas, realmente te facilitas mucho la vida como inversor. Pues nos vamos a quedar con todo ello. John, ha sido un placer, muchas gracias, porque no solo hemos hablado de cómo vemos el mercado, sino de algo más importante que es ese plan, cómo enfrentarnos muchas veces al mercado, que es lo que dices tú, que con esos objetivos que lo tenemos que tener claro y a partir de ahí ir invirtiendo y pero teniendo claro esos objetivos y para qué quieres ese dinero, como estás diciendo. Así que además con un montón de ideas de inversión, teniendo en cuenta esos ciclos que planteas, insisto y lo reitero una vez más, nada de lo que hemos dicho es recomendación de inversión, por favor, que cada uno haga esa propia investigación y vea también sus carteras, porque hay también personas que, bueno, pues asumen más riesgo y otros que no están preparados para ello. Así que también es importante. Así que nada, John, muchísimas gracias por acompañarme en este directo y yo te lanzo ahí ese órdago. En los comentarios no lo vais diciendo para animar a John y cuando venga por aquí, por Madrid, sentarme con él cara a cara, que tengo muchas ganas. Gracias, John.
Gracias a ti, Laura. Ha sido un placer estar aquí de nuevo en tu programa. Y ya, si algún día salgo de la cueva, pues ya te digo, me acerco por Madrid, planifica algo. Y entonces ya me siento allí y hacemos un podcast de 10, como quieras. Sí, sí, por mí un placer. O sea, que el problema está que vaya allí. No, no es porque Ya. no quiera, ni mucho Lo menos. sé, lo sé, lo sé, lo sé, por eso es. Así que nada, y gracias por supuesto a todos los que nos habéis acompañado. Os lo agradecemos siempre mucho, tanto que le deis al like, que os suscribáis también aquí a Rompiendo el Mercado y por supuesto también el canal de John, que lo dejaré por aquí, para que todos los que no le conozcáis o ya le conozcáis y no estéis suscritos, por favor, porque es verdad que sus vídeos, no lo digo por decir y no lo digo de todos, pero sí de las que todas las mañanas va a ver el vídeo de John, lo digo sinceramente, porque ayuda mucho a ver cómo está el panorama en general. Además son muy cortitos, no son muy largos, así que ayuda mucho a qué nos vamos a enfrentar durante todo el día, así que os animo también a hacerlo. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias de nuevo, John. Gracias a vosotros. Un placer, Laura.